Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Ahora? No, ahora sí lo imprimí. Aquí está el papelito. La semana pasada tuve problemas con el iPad. Esta semana sí está aquí impreso. Voy a usar siempre el iPad porque una función aquí que me ayuda mucho en mi predicación. Me ayuda a enfocarme en ciertas partes. Pero si comienza a fallar, agarro el papelito. Abran sus Biblias conmigo, por favor, en el libro de Mateo. Mateo 6. Hermanos, la semana pasada, bien saben, estuvimos estudiando el sermón titulado La oración modelo parte 3. Hoy estaremos estudiando la oración modelo parte 4. Y estos sermones son parte de la serie Los medios de gracia. Los medios de gracia. Y para aquellos que a lo mejor necesitan ser tal vez recordados qué son los medios de gracia, entendemos los que son los medios de gracia, los instrumentos que Dios nuestro Señor ha dejado establecido en su palabra para que el creyente crezca, para que el creyente persevere hasta el final. Y hoy estaré exponiendo el pasaje que no expuse la semana pasada, que es Mateo 6:13. Ese es el pasaje que voy a exponer esta semana. Entonces quiero darles un poquito del plan que tengo el día de hoy. Y este es el plan. Voy a exponer Mateo 13, voy a hacer la exposición de ese pasaje que corresponde al mensaje de la semana pasada, que por falta de tiempo no lo hice. Y al final de la exposición bienvenidos, al final de la exposición voy a hacer un resumen de todos los sermones, porque hoy es el último sermón que tiene que ver con la oración. Entonces, para que hagamos un resumen de lo que hemos aprendido en estos 7 sermones. Son 7 sermones en la oración. ¿Ok? Entonces, vaya conmigo ahí a Mateo 6. A este punto le he puesto: nuestro Padre nos rescata de la prueba y la tentación. Nuestro Padre nos rescata de la prueba y de la tentación, ahí en el versículo 13. Pero para eso, para darle un poquito de contexto, voy a leer Mateo 6, 11 al 15. ¿Okay? Y dice así: danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. En el punto número 1, es decir, el versículo 11, donde dice nuestro Padre donde dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Voy a hacer un pequeño resumen. Lo que aprendimos fue que nuestro Padre nos provee. Él es nuestro proveedor. Los creyentes dependemos 100% de Dios para nuestras necesidades físicas, es decir, nuestro alimento. Además, exploramos la realidad bíblica de que el creyente está contento con lo que tiene. Como lo dijo el apóstol Pablo, si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pues sabemos que dependemos de Dios. ¿Okay? Los versículos 12 y 14 y 15, a ese punto, estoy haciendo un resumen del sermón de la semana pasada. A ese le puse: nuestro Padre nos perdona. Y aquí vimos que los creyentes no solo dependen 100% de Dios para sus necesidades físicas, sino también para las necesidades espirituales. Y para ser más puntuales, su necesidad de ser perdonados de sus pecados. Y al pecar como creyentes, acuérdense, este no es el perdón inicial el que nos hace salvos, sino este es el perdón dentro de la relación con Dios, porque aún como creyentes seguimos pecando. Lastimosamente y tristemente eso así es. Aunque en general el creyente verdadero en su vida busca, la trayectoria de su vida apunta hacia una vida santa, donde busca continuamente estar buscando obedecer al Señor. El creyente, esa es la naturaleza del creyente, pero lastimosamente hay oportunidades donde el creyente falla.
Y Jesús lo sabía y por eso les dice a sus hijos, a sus discípulos, a los ciudadanos del reino, que oren así: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes pecan contra nosotros. Y ahora sí, también aquí en este versículo 12 está conectado con el versículo 14 y 15, donde vimos que el creyente extiende perdón porque ha recibido perdón. Y aquel que se dice ser creyente y no extiende perdón, está poniendo en duda la obra regeneradora que clama o que profesa tener de parte de Dios. Porque el creyente, hermanos, el creyente extiende perdón, el creyente no odia, el creyente no retiene el perdón, porque él mismo entiende lo que es recibir misericordia de parte de Dios. Y porque lo hace, por eso dice: perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y ahora sí llegamos al punto 3 del versículo 13, que dice, ese es el que voy a exponer, ya estoy entrando en la exposición: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. La primera observación, hermanos, que debo de hacer, y tal vez para algunos será algo nuevo, tal vez para otros no, es que la segunda parte del versículo que aparece en su traducción de la Biblia, que dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, amén, no se encuentra en los manuscritos más antiguos, no está allí, sino solo en los más recientes. Es por esta razón que lo más seguro es que esta frase que acabo de leer, que está ahí en su Biblia, lo más seguro es que haya sido añadida después de que Mateo lo escribió. Es decir, en otras palabras, no es inspirado. Esta parte que usted ve ahí no es inspirada por Dios, porque en los manuscritos más antiguos no se encuentra, sino en los más recientes. Lo más seguro es que algún monje lo haya agregado. Ahora, no dice nada que sea contrario, ¿verdad? De hecho, es muy parecido a Crónicas 29:11. Miren lo que dice Crónicas 29:11. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Es muy similar a esta porción, pero no la voy a predicar, hermanos, porque estoy convencido que no es inspirada, No dice nada malo, pero no es inspirada. ¿Ok? Entonces, por esa razón no la voy a predicar, pero quiero hacer una aclaración, hermanos. ¿Para cuántos esto les parece algo nuevo? ¿Alguien sabía esto? Alguien que no supiera esto, es que sea nuevo. Ok, un par de personas. Ok. Esto tengo que tomarme el tiempo para decirles que puede crear ¿puedo confiar en la Biblia? Puede de repente surgir esa pregunta y la respuesta es sí. Puede confiar usted en la traducción que tiene en la Biblia. Eso es lo que usted tiene, es una traducción de los manuscritos, de las copias de los originales. Y es increíble, es un milagro cómo el Señor ha preservado todos estos copias de manuscritos. El resultado de todas estas copias es la Biblia que usted tiene en su mano. Y la verdad es que puede confiar, escúcheme, usted puede confiar en la Biblia que tiene en su mano. Es fiel, es fiel. Hay algunos errores, los errores no tienen que ver con Dios, los errores tienen que ver con los copistas. Algunos escribieron algunas cosas de más y hay un grupo de hombres que se encarga de organizaciones, quiero decir, que se encargan le llaman la crítica textual, son los que se encargan de compilar todos estos manuscritos y compararlos constantemente. Porque la verdad es que se tienen pedazos, algunas veces tienen solo pedazos de los manuscritos. Entonces, usted puede confiar en la palabra de Dios. Los cambios que existen no son cambios que cambian el mensaje del Evangelio. De hecho, esto que está aquí de más no está diciendo ninguna herejía, está diciendo algo que es real, que es correcto. Pero como expositor,
No puedo predicar algo como palabra de Dios cuando he hecho mi investigación y sé que lo más seguro es que fue añadido después. Pero usted puede confiar. Yo confío en la palabra. Todos los días la leo. Entonces podemos confiar en la palabra de Dios. ¿Ok? Quería hacer esa pequeña aclaración. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos al texto una vez más allí en el versículo 13. Veamos que comienza el versículo con una cláusula de conjunción, la Y, y. Y esto nos indica que está uniendo esta oración con el segundo grupo de oraciones. Está uniéndolos. Y en realidad es que hay dos peticiones aquí en este versículo 13. La primera es, no nos dejes caer en tentación. Y la otra es, líbranos del mal. Hay dos peticiones en una. Así que vamos a ver la primera. No nos dejes caer en tentación. La primera parte es el verbo que se escribe ahí como no nos dejes. En griego, esfero, tiene el sentido, hermanos, de llevar o introducir a algo o a alguien. En este caso, a una situación en particular. Por ejemplo, este mismo verbo se usa en Lucas 5:19 de esta manera. Escuche, dice Lucas 5:19, no hallando cómo introducirlo, esa es la misma palabra en griego. Dice, no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Estos son los amigos del hombre paralítico que lo querían llevar ante Jesús. Entonces, la palabra introducirlo es la misma palabra que aparece aquí en el versículo 13, que dice, no nos dejes caer. Tiene el sentido de llevar a. Ese es el sentido de la palabra, de este verbo, de llevar a. Prácticamente es como que los discípulos estuvieran diciendo, no nos lleves a la tentación. Esa es la oración que el Señor está instruyendo, o no nos metas. Algunas versiones de la Biblia dicen, no nos metas. ¿Sí ve cómo es lo mismo? No nos metas, o sea, no nos lleves a tentación. Otra cosa que es importante notar es que si ustedes han puesto atención, he venido mencionando que estas oraciones comienzan con verbos imperativos que denotan urgencia, pero este verbo no comienza con un verbo imperativo, es un verbo normal. Es decir, el Señor no nos está mandando a orar con urgencia para que seamos tentados. Él no nos está mandando a eso. ¿Okay? Entonces ya hemos visto esa parte de la oración, ese verbo, es que el Señor nos va a llevar. Ahora, la siguiente palabra puede ser un poquito problemática, porque la palabra es tentación, y esta palabra tiene connotaciones negativas en nuestra mente. Cuando usted escucha tentación, usted está relacionándolo inmediatamente con pecado. Entonces, lo curioso de esta palabra es que puede ser también traducida como prueba. La misma palabra en griego puede ser traducida como prueba. Y quiero probarles a ustedes cómo se usa esta palabra. Por ejemplo, en Santiago 1:2 dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Esa es la misma palabra que aquí en Mateo 6:13 está traducida como tentación. Tentación y prueba. ¿Ok? Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Es la misma palabra, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Esa es la misma palabra, peirasmos. En griego es la misma. Y se traduce aquí como prueba. Ahora, hermanos, nosotros sabemos esto. Nosotros sabemos que Dios prueba a los suyos. Dios prueba a los suyos. La fe de los creyentes siempre es probada, siempre. Primera de Pedro 1:6-7 dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Ahí está una vez más. Pruebas, peirasmos, es la misma palabra.
para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por el fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Hermanos, nosotros sabemos que el Señor prueba a los suyos. Prueba a los suyos. También sabemos que Dios no tienta a nadie. El mismo libro de Santiago, en el capítulo 1, del 13 al 14, dice que nadie diga cuando es tentado, una vez más, es tentado, es peirasmos, sois tentados por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Aquí se menciona la palabra tentación 5 veces, que tiene la misma raíz de la palabra peirasmos, que es peira, de donde traducimos prueba. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es entonces, Alex? ¿Es tentación o es prueba? Bueno, depende. El contexto nos dice cómo se traduce esa palabra, cómo se traduce el contexto. Y también nos dice que si viene de parte de Dios, ¿qué sería? ¿Prueba o tentación? Es prueba, porque Dios no puede, ya sabemos que Dios no puede tentar a nadie. Eso es una verdad teológica. Entonces, no sabemos que si Dios no tienta a nadie, porque no puede ser tentado con el pecado, entonces eso sería una prueba. Y como vamos a ver en un momento, si somos tentados de parte de nosotros mismos, de nuestras concupiscencias, o tentados por el enemigo. Entonces, la misma palabra se traduce de diferentes maneras dependiendo del contexto y dependiendo de dónde venga. Si viene del Señor, es prueba. Que ya sabemos que el Señor prueba a los suyos. Y si viene de nosotros, es una tentación, porque es de nuestra propia concupiscencia. O puede ser del enemigo. ¿Ok? Veamos un poquito del contexto para que veamos qué fue lo que los hermanos, los discípulos, porque una vez más, es importante que sepamos cómo es que los discípulos entendieron esta palabra. Si nosotros saltamos inmediatamente qué es lo que significa para mí, vamos a perder el propósito del escrito de Mateo. Es importante, antes de que usted lo aplique para usted mismo, preguntarse cómo lo recibieron los discípulos. A ellos se está refiriendo. Así que el segundo set de oraciones tiene que ver con las necesidades de los discípulos. Y vimos que estas son necesidades espirituales. Aquí están orando por ellas, por estas necesidades espirituales. Ya oraron por perdón de pecados, para mantener la comunión con el Señor. Pero aquí, hermanos, literalmente ellos están pidiendo ayuda. Eso es lo que están haciendo. Lo vamos a ver en un momento. Están pidiendo ayuda. Jesús les está enseñando a orar al Padre para que ellos puedan pedir ayuda para no sucumbir cuando el momento de la prueba llegue. Versículo 13, es una oración de ayuda. Señor, ayúdanos. Señor, no permitas que sucumbamos, que caigamos ante la prueba. Ya sea si Él la envía o la misma tentación de uno. ¿Ok? Veamos en Mateo 5:10. El contexto es muy importante para nosotros. Mateo 5:10 dice, quiero que vean ustedes, hermanos, que cuando Jesús les está hablando de tentación o prueba, esto es lo que está en la mente de los discípulos. Esto es lo que está. Ahí en el capítulo 5, versículo 10, dice el Señor hablando en el Sermón del Monte, dando el discurso del Sermón del Monte. Dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de mí. En la mente de los discípulos, la prueba está a la vuelta de la esquina. Acaban de escuchar de parte de Cristo que bienaventurados cuando hayan sido perseguidos. Esa es prueba. Esa es prueba. Cuando los insulten y los persigan, esa es prueba, hermanos. Entonces, cuando Cristo está hablando, oren al Señor para que no caigan ante la prueba o la tentación. Esto es lo que está en la mente de ellos. Para ellos, la prueba es real. Está a la vuelta de la esquina.
insultos, persecución, ataques, difamaciones. Eso es lo que está a la vuelta de la esquina. Esta es la prueba que ellos están pensando. Ahí en Mateo 5:22 dice, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Esto es a su hermano, esas son las palabras de Jesús. Este es el sermón del monte. Les está diciendo, cualquiera que le diga idiota a su hermano, tonto, insensato, será culpable de infierno. Hermanos, esto es una tentación. Decirle a alguien que es tonto, idiota, es una tentación. Esta es la prueba. Esto es lo que Jesús está diciendo, y esto es lo que para ellos están identificando como una prueba, como una tentación. Y la oración tiene sentido porque dice, ¿qué dice? No nos dejes caer ante esta tentación. Es tentador, hermanos, como creyentes, decir, ay, este hermano es tonto. Eso es tentador. Los discípulos son hombres que están conscientes de sus propias faltas, de su propia capacidad. Este es un grito de ayuda. Señor, no nos dejes caer ante la tentación, no nos dejes sucumbir, no nos dejes sucumbir ante la prueba. Eso es lo que ellos están pidiendo. Es un grito de ayuda a Cristo para que por medio de su misericordia ellos puedan salir exitosos. Hermanos, ¿se acuerdan que comenzamos esta serie de la oración con el objetivo de que aprendamos a orar para perseverar? Y esto cae perfectamente, encaja perfectamente en los medios de la gracia. La oración, hermanos, es para que usted y yo, como creyentes, vayamos a Dios en oración y que le digamos que nos ayude a no sucumbir ante el pecado. Muchas veces sucumbimos ante el pecado, es decir, cedemos al pecado porque no tenemos una vida de oración. No tenemos una vida de oración. Si todas las mañanas nosotros oráramos, Señor, hoy ayúdame a no caer ante la prueba que tú puedas mandarme y no me permitas caer o ceder ante mis propias concupiscencias. Dame la fortaleza que necesito para poder perseverar. Esa es la oración de un creyente. Esa es la oración de los discípulos que esperan el retorno de su rey. Esa es nuestra misma situación. Nosotros como ciudadanos del cielo estamos esperando a nuestro rey. Y mientras esperamos, nosotros diligentemente tenemos que orar de esta manera. Señor, ayúdame a amar a mi esposa hoy y no sucumbir ante la tentación de no amarla, porque es fácil no amarla. La esposa, Señor, ayúdame hoy a respetar a mi esposo, a someterme a mi esposo, porque es muy fácil no hacerlo. Esa es la oración de ayuda, es el grito de ayuda de parte del creyente mientras espera por su rey. Esa es la primera parte. No nos dejes caer en tentación. Antes de pasar a eso, sabemos, hermanos, que el Señor nos rescata. 1 Corintios 10:13, escuche esto. Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados o probados más allá de lo que puedan soportar, sino con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. La oración, esta oración del versículo 13 de Mateo 6, es la vía de escape. Señor, no me permitas caer, estoy siendo tentado. Hermanos, es una realidad. El creyente somos tentados todos los días. A decir lo incorrecto, a responder mal, a ver lo que no tenemos que ver, a escuchar lo que no tenemos que ver. Es una tentación constante de parte de nuestras propias concupiscencias y de parte del enemigo, el mundo, Satanás.
Estamos siendo constantemente atacados. Entonces, nuestra oración, hermanos, debe ser esta, porque esta es nuestra vía de escape. Señor, no me permitas que sucumba ante la tentación. Ahora, la segunda parte comienza con esta partícula contrastiva. Si no, véalo ahí conmigo en el versículo 13. Dice, si no, líbranos del mal. Es decir, no nos metas en esta prueba o tentación, sino haz lo contrario. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Es decir, esta palabra, líbranos del mal, denota rescate de situaciones peligrosas. Indica preservación de parte de Dios. Estamos diciéndole al Señor que nos preserve, que nos salve de esa situación en particular. Ahora, ¿de quién es? De acuerdo al texto, ¿de quién nos ha de salvar? Por el contexto puede ser tanto de mismo Satanás o de una situación maligna o de una situación mala. Puede aludir a la condición de maldad de ellos mismos como pecadores. Veamos una vez más, quiero probarle con el contexto a qué me refiero. Ahí en Mateo 5:37 dice, antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Es la misma palabra, ese mal es la misma palabra que está aquí en el versículo 13 que dice líbranos del mal. Se refiere a la maldad. Y Jesús en este versículo, en este 5:37, nos está diciendo que el creyente no debe de jurar. Eso es lo que está enseñando en este capítulo. El creyente no debe de jurar para ser creído. En otras palabras, la palabra de un creyente debe de tener credibilidad. Credibilidad. Si no tiene credibilidad, procede del mal. O sea, es pecado. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo, que procede del pecado. Dese en cuenta, esto tiene que ver con carácter. Los versículos que voy a leer ahorita, dentro del contexto de Mateo, tienen que ver con carácter. Si usted puso atención, los versículos que leí anteriormente tienen que ver con situaciones externas de tentación y prueba. Estos tienen que ver con carácter. Mateo 6:23, por ejemplo, dice, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Ahí al inicio del versículo 23, si tu ojo está malo, es la misma palabra en griego para denotar maldad, pecado. Tiene que ver con carácter. Esto tiene que ver con carácter. El ojo es la imagen que apunta a la condición, la condición interior del ser humano. Aquí la consigna es que si tu ojo está malo, todo tu ser experimenta corrupción moral. Si tu ojo está malo, todo tu ser experimenta corrupción moral. Mateo 12:35 dice, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Esto apunta a que dependiendo de la condición interna de una persona, así será lo que exteriorice, lo que dice, lo que habla o lo que es valioso para él o para ella. Las conversaciones de una persona dejan ver su situación interna. Estos 3 ejemplos que acabo de mencionar apuntan a lo malo del interior de la persona. Cada uno de estos pasajes tiene la misma palabra griega, poneros o poneros, que es la misma palabra del versículo 13 traducida como mal o maligno. Como lo hacen otras versiones. A veces otras versiones ponen líbranos del maligno y otras versiones dicen líbranos del mal. Ahora, veamos los pasajes donde se usa esta misma palabra, poneros, pero se traduce como el maligno, apuntando a Satanás. Mateo 13:19. Mateo 13:19. Quiero mostrarle, hermanos, en la Biblia y en el contexto, qué es lo que los discípulos tenían en mente cuando escucharon
esta instrucción de parte del Señor. Líbranos del mal, porque este es Jesús instruyéndole a sus discípulos cómo es como deben de orar. Y el contexto nos dice qué es lo que los discípulos tenían en mente. Ya vimos esta condición interna. Ahora vamos a ver aquí en el versículo, en el capítulo 13, 19, que también esta misma palabra apunta directamente a Satanás. Apunta directamente a Satanás. Mateo 13, 19 dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno, ahí está, poneros, viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Aquí está Jesús enseñando la parábola del sembrador y explica que cuando la palabra de Dios, después de haber sido sembrada, no es entendida por la dureza del corazón de la persona, el enemigo, Satanás, la arrebata, dejando así a la persona sin la oportunidad de meditar en esa palabra. Hermanos, ¿sí ve usted por qué Jesús les está diciendo a los discípulos que oren, líbranos del mal o líbranos del maligno? Porque el ataque es real. Satanás está activamente buscando, en este caso, en este contexto, quiere arrebatar la palabra que fue sembrada. Estoy hablando de una persona, no estoy hablando del creyente, no estoy hablando del creyente, es como dice el versículo, si usted lo lee conmigo, fue arrebatada, cuando se sembró esta palabra en el corazón, fue arrebatada, pero fue porque el corazón de esta persona estaba duro. No estoy hablando de un creyente, pero el peligro es inminente. El peligro es inminente. Satanás está buscando hacer daño. Mateo 13:38 dice, y el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. En este pasaje, Jesús está explicando que la cizaña, el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Y quien, de acuerdo al pasaje, cuando usted lo lee todo en su contexto, es Satanás quien siembra esa cizaña. Y lo llama el maligno. Poneros dentro de la iglesia. Y luego se acercan usted conoce la historia, se acercan los segadores y le dicen, arrancamos esta cizaña, y él le dice, no, no lo hagan. Va a haber un tiempo donde mis ángeles van a hacer la separación del trigo y la cizaña. Pero vea, hermanos, que Satanás dentro de la iglesia, el maligno, sembró esta cizaña. El maligno. Hermanos, esto es lo que los discípulos tienen en mente. Por eso es que la oración de ellos es, líbranos del mal o líbranos del maligno. Porque el peligro es real, el peligro está allí. Hermanos, como podemos decir entonces que esta oración de los discípulos, ahí en Mateo 6:13, pudiera estar diciendo algo como esto. No nos dejes sucumbir ante nuestras propias tentaciones y pruebas que tú puedas mandar, y rescátanos de nuestras propias concupiscencias y de los ataques de Satanás. Hermanos, esta es la oración modelo. No significa que nosotros tengamos que orar exactamente esas palabras, sino que estas palabras nos ayudan a pensar en estas cosas. Yo meditando en esto, pude sacar esta oración, Señor, y la voy a hacer mía. No me dejes sucumbir ante las pruebas y tentaciones propias mías, de mis concupiscencias, o las pruebas que tú puedas mandarme, porque sé que Dios prueba a los suyos, sino rescátame de mis propias concupiscencias y de los ataques de Satanás o de las tentaciones que Satanás pueda ponernos. Aplicación. Ya expuse el texto. Como creyente debes de orar para ser librado de fallar ante las pruebas que Dios ponga delante de ti en tu vida. Como también debes de orar para no ceder ante la tentación, sabiendo que Dios provee la vía de escape. 1 Corintios 10:13.
También no estamos llamados, hermanos, a luchar contra el diablo y sus demonios, sino a orar para que Dios nos libre de él. A eso estamos llamados. No caigas en la mentira de ponerte a pelear en oración con Satanás, a atar y desatar y no tenemos instrucción bíblica para eso. Tenemos instrucción bíblica, una orden. Y volviendo al versículo 13, ahí el verbo líbranos del mal, ese sí es un imperativo. Ese es un verbo imperativo que denota urgencia. Es decir, estamos llamados, tenemos la orden de parte de Dios que los creyentes oremos para que no caigamos ante la tentación. Esa es la orden que tenemos. No caigas en ese error de estar atando diablos y cosas por el estilo. El mandato es orar para fortaleza y perseverancia en la obediencia a Dios. Quiero citar a este teólogo, Nilka se llama. Él dijo esto: como hijos del Padre de Jesús, que vivimos nuestra vida cotidiana entre Dios y el diablo, debemos recordar la advertencia que aquí se nos hace y por tanto ofrecer en esta última petición un verdadero y crudo grito de auxilio. Esto es lo que es esta oración, hermanos. Esta oración es un grito de auxilio. Líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. Hermanos, cada uno de nosotros, mientras esperamos el retorno de Cristo, ese debe ser parte de nuestra oración. ¿Con qué fin? De perseverar. El creyente verdadero está completamente seguro de su salvación. No dudamos de nuestra salvación. El Señor la ha asegurado, pero al mismo tiempo el creyente persevera. Y Cristo nos ha dejado los instrumentos. Aquí está la oración modelo para que hagamos precisamente eso, para que perseveremos. Amén. Ok, entonces ahora quiero hacer un pequeño resumen de los 7 sermones que incluyendo que hemos estado predicando acerca de la oración. El primer sermón, si ustedes se acuerdan, fue la oración modelada por Cristo. Eso se encuentra en Lucas 22, 39 al 46. Ese fue mi texto de exposición. Y ahí aprendimos que la oración es mandada por Cristo para ayudarnos a perseverar, es modelada por Cristo. También aprendimos que era un hábito para Él y debe de serlo para nosotros. El sermón número 2 es la oración modelada por la iglesia primitiva en Hechos 2:42. Ese fue mi texto de exposición. Y ahí aprendimos que la vida de oración en el creyente es algo natural después de su conversión. Solo un hombre o mujer que ha sido perforado con la palabra de Dios, es decir, que ha sido convencido de su pecado por la palabra de Dios, busca de manera fundamental e imprescindible desarrollar su vida de oración. Pues ningún creyente puede vivir sin ella. Ningún creyente verdadero puede abandonar la oración. Es algo natural. Eso es lo que nos dice el libro de los Hechos. Y nos dimos cuenta que literalmente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28 de Hechos está permeado de oración por todos lados. Si mi memoria no me engaña, creo que son 27 veces aproximadamente que se utiliza la oración en algún contexto. Y son 28 capítulos, casi una vez por capítulo. Entonces la oración es importante para la vida del creyente. El sermón número 3 fue la oración que agrada a Dios. Y aquí comenzamos con Mateo 6, del versículo 6 al 8, fue mi texto que expuse. Y aprendimos a buscar a Dios y a buscar en oración, pero no con el fin de llamar la atención para nosotros mismos, sino
Dios. No se trata de nosotros, la oración se trata de Dios. También aprendimos que la oración no es un montón de palabras. No es un montón de palabras, no son palabrerías, un palabrerío repetitivo sin sentido, sino más bien es una oración, la oración que hace el creyente es una oración pensada, bien articulada. Ah, y ahí creo que si mal no me acuerdo, dije que entre más conozcas la palabra de Dios, mejor será tu vida de oración, porque vas a comenzar a orar lo que está en la Biblia. Y el sermón número 4 comenzamos con la oración modelo. Ese fue el primer mensaje de la oración modelo. Eso mi texto de exposición ahí fue Mateo 6:9, donde recordamos a quién nos estamos dirigiendo. Él es nuestro Padre. Y esto apunta a la íntima relación que existe entre Dios y nosotros, sus hijos, los creyentes. También recordamos que el lugar donde Él habita, y esto nos apunta a que Él es soberano, esos son los cielos, y Él es soberano, Él es santo, 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 y todo esto nos invita a adorarle al inicio de nuestras oraciones. El sermón número 5 es la oración modelo número 2, el mensaje número 2, y mi texto a exponer fue Mateo 6, de 9 al 10. Y aquí aprendimos que la prioridad en nuestras oraciones es Dios, es decir, pedimos que su nombre y su gloria sean conocidos por el mundo. Pedimos que el reino de Cristo venga pronto. Oramos para ver a nuestro Rey reinar. También pedimos que su perfecta voluntad sea obedecida en la tierra como lo es en el cielo. El sermón número 6 es la oración modelo número 3. Y mi texto a exponer, ese fue el de la semana pasada, fue Mateo 6, 11 al 12 y los versículos 14 al 15. Aquí estudiamos las 3 peticiones que están orientadas hacia nosotros, es decir, estas que hablan de nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Físicas hablando de alimento para nuestra existencia y espirituales nuestra necesidad de perdón y nuestra necesidad de extender perdón. Aprendimos también que dependemos de Dios 100%. Y el último, el sermón número 7, la oración modelo número 4, que está basada en Mateo 6:13, que es el que acabo de terminar de exponer. Ok, hermanos, para mí ha sido un gusto y un placer poder haber estudiado un poco de la oración. Solo es un poco, hay mucho más. Pero creo que con esto sentamos las bases, hermanos. Creo que me atrevo a decir, hermanos, que hicimos teología de la oración. Tenemos que tener una teología sana para que nuestras vidas como creyentes sean sanas. Pero tengo que darle una advertencia. Una teología es mucha información y solo se queda en nuestras mentes y no baja a nuestros corazones, es en balde. No sirve en lo absoluto, para nada. Santiago nos advierte de esto, de que tenemos que ser no solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Hermanos, no importa qué tanto podamos escuchar acerca de la oración, de los mejores eruditos, de los mejores predicadores, de una manera bien explicada. Si no lo ponemos en práctica, esto es en balde. Es completamente useless, no sirve en lo absoluto. Tú y yo tenemos que comenzar a desarrollar esta vida de oración. Y como todo, a veces comenzamos con pasos pequeños, pero lo importante es que comencemos. ¿Ok? Quiero terminar presentando el Evangelio para aquellos que están dentro de nosotros y que a lo mejor no conocen a Cristo o creen conocerlo. Hermanos, es muy fácil estar engañados y pensar que somos buenas personas, lo cual la Biblia rotundamente dice que no somos buenas personas. Es más, tú no puedes hacer esta oración y ser escuchado o escuchada por Dios. No puedes hacerlo. Sí lo puedes hacer, pero no serás escuchado por Dios, porque esta oración
es para sus hijos. Esta oración es exclusiva, es de exclusividad, es para los hijos de Dios. Y los hijos de Dios no se declaran a sí mismos hijos. Es algo que el Señor otorga. Es algo que el Señor hace. Cuando el Señor pasa a un hombre o a una mujer de su muerte espiritual a una vida espiritual, es decir, Dios los hace nacer de nuevo. Esa es una realidad y verdad bíblica. Pero esa es la otra realidad. Cada uno de nosotros tuvo que arrepentirse. Cada uno de nosotros tuvo que arrepentirse de sus pecados. A esto te exhorto si estás en medio de nosotros y Jesús no es tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados, cualquiera que éste sea. Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo como Salvador de tu alma. No eres bueno, eres absolutamente malo o mala. En el libro de Romanos, capítulo 3, si pueden ir todos conmigo para allá. Romanos 3. El libro de Romanos, la intención que tiene es completamente dejar desarmado al hombre. En sus primeros capítulos, del 1 al 3, quiere que el mundo entienda que somos completamente culpables, sin excepción. No hay ninguno de nosotros que sea bueno. Y llegamos al capítulo 3 y versículo 9 o 10, mejor dicho. Y dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Ahí estás tú. Ahí estoy yo. No hay ninguno que haga lo bueno. Lo que tú consideras como algo bueno no es bueno, no es suficiente porque lo que Dios busca es perfección. ¿Y quién es perfecto? Ninguno. Entonces, si tú estás en medio de nosotros, mi exhortación es a que te arrepientas de tus pecados, confieses que no eres lo suficientemente bueno y nunca lo serás, pero Cristo hoy te ofrece perdón por medio de su obra expiatoria en la cruz. Así que arrepiéntete y pon tu fe en Cristo, porque Él ha prometido que todo aquel que venga a Él genuinamente arrepentido, Él no lo echará fuera, sino que le va a perdonar. Y entonces serás hijo de Dios. Y esta oración es tuya. Esta oración es tuya. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, venimos ante ti, Señor, en este momento a darte gracias. Agradecido, Señor, por tu palabra, porque ciertamente es luz en nuestro camino como creyentes. Señor, en estos 7 sermones nos has enseñado la necesidad imperativa de orar y los beneficios que tenemos, Señor, como creyentes al dirigirnos a nuestro Padre, a ti, de nuestra relación tan íntima que tenemos contigo. Hemos sido, Señor, advertidos de los beneficios y de las consecuencias del no hacerlo, al no orar. Señor, es mi oración que este grupo de hermanos desarrollen, Señor, una vida de oración genuina, donde sean fortalecidos, donde aprendan a someter sus vidas, sus voluntades a la tuya, donde aprendan, Señor, a ser pacientes, donde aprendan, Señor, a adorarte. Esa es mi oración, Señor. Que cada uno de nosotros aprendamos a hacer esto. Ayúdanos, Señor, a que no haya entrado por un oído y salido por el otro, sino todo lo contrario, que intencionalmente busquemos desarrollar una vida de oración conforme a tu palabra.
para que tú seas glorificado y nosotros seamos santificados. Y así perseveremos hasta el fin. Y así, Señor, mientras esperamos tu retorno, mientras esperamos tu venida, tú nos encuentres fieles. Gracias, Señor, por tu instrucción. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús para gloria tuya. Amén.